¿Qué tal a todos? Mi nombre es Mario, soy profesor de la UNAM. Llevábamos el curso de cálculo 2 y debido al paro vamos a tener que introducir esta nueva opción para seguir con las clases. Así que bueno, como el curso ya está a la mitad, simplemente voy a dar unos ciertos temas hasta que se termine el paro, suponiendo que uno ya conoce hasta el teorema fundamental del cálculo. Entonces ese fue el último tema que vimos en mi clase, entonces voy a continuar a partir de aquí y simplemente van a ser técnicas de integración y lo que se entiende como antiderivadas. Entonces bien, vamos a empezar la clase con lo que habíamos enfocado ahora, que son las antiderivadas. Vamos a recordar un poco que una antiderivada, vamos a recordar que lo que queremos es encontrar el área bajo la curva, o en este caso la integral de la función, y queremos saber cuánto vale. Habíamos visto que la manera en la que podíamos encontrarlo era mediante la suma de Riemann. Pero gracias al teorema fundamental del cálculo, ahora nos vamos a enfocar en encontrar una función. Bueno, encontrar una función. Vamos a escribirlo de esta manera bien. Y vamos a definirlo, que era lo último que habíamos escrito, como sigue. Decimos que G es una antiderivada de f, donde f pues, es la función que deseo integrar, si cumple que la derivada de g es igual a la función f. Para todo x en el intervalo que deseemos integrar, en este caso vamos a hablar que está en el intervalo a, b. Vale, entonces ya no queremos, o bueno, gracias al teorema fundamental del cálculo, ya no necesitamos hacer sumas de Riemann, sino ahora tenemos que encontrar una función cuya derivada sea igual a la función que queremos encontrar. Para ello hay diversas técnicas, que son las técnicas de integración. Sin embargo, antes de eso, vamos a empezar con funciones que ya conocemos su derivada. Eso. Y entonces a partir de ello vamos a empezar a crear nuestro formulario de funciones que ya vamos conociendo, que son cuál es su integral, o su antiderivada. Entonces, bueno, vamos a hablar de integral a partir de ahora, en vez de antiderivada, porque antiderivada como que uno tiene el concepto medio raro. Es simplemente para diferenciar que la integral lo entendemos como el área bajo la curva y la antiderivada es como la función cuya derivada es la función que quiero integrar. Entonces, bueno, vamos a hablar ya sobre la integral. Y entonces vamos a ver pues los teoremillas que nos van a servir para poder encontrar esta derivada. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser encontrar esta función g a partir de la función f que queremos. Como ahora queremos de funciones que conocemos, entonces vamos a poner de funciones que son fáciles, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, 1. Sabemos que la derivada de una función f con respecto de x se denota así. Y ahora vamos a suponer si la función f es la función constante 5, ya sabemos que la derivada de la función con respecto de x, si esto es esto, pues sabemos que es 0. Sabemos que es 0. Entonces vamos a entender que la función cuya derivada es f, espérense, aquí me estoy equivocando. Vamos a llamarla aquí g. G. Entonces vamos a ponerle g. Aquí no es g, aquí es x, perdónenme. Es x, g, g. Entonces ya sabemos que la derivada de g es 0. La derivada de g es 0, entonces podríamos entender que... no, este es un mal ejemplo, olvídelo. Vamos a empezar por otro ejemplo. Ok, vamos a empezar por el ejemplo, perdónenme, que la derivada de x, de g de x es x, ¿no? La derivada de g de x es x. Entonces, no, perdón, g de x es x, perdón, hace mucho que no hacía clases en línea. Entonces, la derivada de g con respecto de x ya sabemos que esto vale 1. Es decir,
la derivada de g pues vale 1. Entonces eso implica que la integral de la función 1, recuerden que le agregamos el de x a nuestra integral, simplemente por notación, y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La antiderivada de 1 es g, en este caso, la antiderivada de esto va a ser x. Ajá. Entonces ahora sabemos que si yo estoy integrando la función constante 1 con dx, eso es igual a x. ¿Por qué sabemos eso? Porque sé que su derivada de g es 1. Ajá, entonces digamos que esta es la antiderivada de, pues, la función constante 1. Entonces, quiero que se entienda, sé que está un poco confuso como lo estoy diciendo, pero quiero que se entienda esto. Yo voy a encontrar la derivada de una función y el resultado, si lo integro, me va a dar la función que derive, y así es como voy a saber cuánto vale su integral a partir de conocer su derivada. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a llamar que g de x ahora es x cuadrada, y entonces pues su derivada, que lo vamos a anotar también con este símbolo, pues sabemos que es 2x. Entonces, gracias a esto, sabemos que la integral de 2x de x, recuerden que eso se agrega siempre en nuestra integral, pues va a ser que, entonces la idea es encontrar una función que al derivarla me dé 2x. ¿Y esa quién es? Pues no es más que x cuadrada. Entonces yo aquí ya sé que es x cuadrada. Y así es como vamos a tratar de ir encontrando nuestras antiderivadas. Entonces vamos a agarrarnos, vamos a apoyarnos de funciones que ya sabemos cuánto vale su derivada. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Vamos a agarrar una función, la derivamos, el resultado, voy a poner aquí las flechitas, tengo una función, la derivo, y el resultado lo integro y me va a tocar y me va a dar la función que derivé al principio. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a entender como antiderivada. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, la integral de x al cubo de dx. Bueno, nos preguntamos eso. Bueno, espérense, mejor así. Vamos a hacer otro ejemplo más. Ahora sé que g de x es x al cubo. Sé que su derivada es igual a 3x cuadrada. Por lo tanto, yo sé que la integral de 3x cuadrada de x va a ser x al cubo. Una vez más, doy una función, encuentro su derivada, integro la derivada y me va a dar por lo tanto la función que integré. Y así es que vamos a hacernos de nuestras tablitas para poder encontrar cuánto vale ciertas funciones, que la integral de ciertas funciones. Entonces, bueno, ahora vamos a preguntarnos, bueno, si vamos a seguir con esto, vamos a preguntarnos la integral de x. Recuerden que hay que agregar siempre el de x. Recuerden que es encontrar una función que al derivarla me dé solamente x. Entonces, ya sabemos que una propuesta interesante es x cuadrada, ya que implica que su derivada me da algo lineal, pero este 2 de aquí me sobra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que si yo la integro, si yo integro sin el 2, entonces digamos que me va a tocar la integral de x, de x solita sin el 2, pues me va a dar un x cuadrada. Pero como aquí el 2 se cancelaba con el otro, bueno, más bien, el 2 que tenía yo aquí, o sea, otra vez. La integral de x solita no me va a dar x cuadrada, porque la que me da x cuadrada es con el 2. Entonces, si yo no lo agrego, digamos que lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense. Ya es una manera mejor. Otra vez, sé que la integral de 2x de x es igual a x cuadrada, ¿verdad? Eso ya lo sabemos por lo que estábamos hablando hace ratito, de esto que está aquí, de esto. Ya sabemos que la integral de 2x es de x, pero por las propiedades de la integral, que recuerden que las vimos, se puede sacar la constante, ¿no? Entonces este de aquí ya es un número, entonces lo puedo pasar dividiendo, y entonces me queda ahora sí que la integral de x es igual a x cuadrada entre 2, ¿vale? Bueno, entonces también ya sabemos
que la integral de dx aquí iría un 1 multiplicando, que generalmente no se pone. Entonces quedaría como entre la integral de dx, y esto ya sabemos que es x. Ajá. Sin embargo, como lo vimos en un teorema, lo tenemos en un teorema, sabemos que si yo tengo dos funciones, por ejemplo, voy a poner la función, chequense esto, la función f1 de x igual a x más 1, y también tengo la función 2 que va a ser x más 4. Si saco la derivada con respecto de x de f1, pues esto me da, la derivada de x me da 1, la derivada de la constante me da 0. Y si saco la derivada de f2, pues en efecto me da 1 también. Entonces, estas dos funciones son iguales, sin embargo, provienen de funciones diferentes. Entonces, si yo integro la función f1, pues esto ya sé que es x por lo anterior. Y si calculo f2, perdón, la derivada, por otro lado me da también lo mismo. Sin embargo, las funciones iniciales no son exactamente esas, ¿no? ¿Qué falta? Me falta agregar este término, tanto el 1 como el 4. Entonces, dado que eso sucede, cuando yo integro, las derivadas de donde provienen puede que no sea de la misma función. Entonces, lo que se llama es que yo obtengo una familia de funciones que están, que pueden ser solución todas ellas de mi integral, salvo una constante. Entonces, por eso, cuando yo pongo la integral de x, perdónenme, la integral de solamente de x, como lo acabamos de decir anteriormente, esto me daría x, ajá, pero siempre hay que agregarle una constante. Esta constante se agrega debido a que yo no puedo saber qué función exactamente derivé para obtener mi integral. Ajá. Por ejemplo, aquí en f1 tiene un 1, en f2 tiene un 4, sin embargo su integral dio lo mismo. Entonces yo pierdo esa información al derivar. Cuando yo derivo pierdo una información de mi constante. Por lo tanto, al integrarlo, necesito agregar una constante que no sé quién es. Entonces, eso vamos a hacer a partir de ahora. No solo funciona para x, para dx, sino igual cuando yo integro, por ejemplo, x de x, ya sé que su integral, como vimos hace rato, es x cuadrada entre 2. Entonces tengo que agregarle a mano una constante c, ya que como la derivada hace que las constantes sean 0, entonces yo no puedo saber si la integral de esto es x cuadrada entre 2 más 1 o más 7 o más 100. Entonces, como no sé quién es, le pongo una constante c, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a empezar a hacer nuestro formulario. Entonces, ¿sí? Formulario. Entonces, sabemos que la integral de x solita es x más c. La integral de x es igual a x cuadrada entre 2 más c. La integral de x al cubo de x es igual a x al cubo entre 3 más c. Y recuerden que estas salen de nuestra definición de derivada. Hicimos varios ejemplos antes del paro. Entonces, vamos a poder llegar a la conclusión de lo siguiente. Es más, esto vamos a dejarlo de tarea por si alguien lo quiere realizar. Tarea: encontrar si f de x es igual a x a la n con n en los naturales. Entonces, la derivada de esta función, lo voy a llamar g, ya que es como nuestra antiderivada, es n por x de n a la menos 1. Recuerden que para hacer este ejercicio, pues lo que tenemos que hacer es recordar que la derivada de esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función g de... aquí es c, perdóname. C de c más h menos g de c entre h. Uy, perdón, entre h. Ajá. Entonces, calculan esta función, esta derivada con respecto de g, y entonces ya podemos llegar a la conclusión de que la derivada, cuando yo le cambio la constante c por una variable arbitraria x, pues me da eso. Por lo tanto, la integral de x a la n, cualquiera que sea, pues es igual a x a la n más 1 entre
n más 1. Si ven, cuando n vale 1, pues esto es x de x, sustituimos ahí, x cuadrada entre 2, y nos da lo que obtuvimos hace rato. Ahora, por ejemplo, si es x cuadrada, entonces tenemos que sustituir aquí arriba por 2, aquí arriba por 2, y entonces queda como x al cubo entre 3, que es lo que nos dio anteriormente, ¿vale? Entonces esta va a ser nuestra primera fórmula muy general para que, bueno, pues podemos reescribir todas estas tres que hicimos ahorita en una sola. Esta solita pues es que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1. Recuerden que sale de calcular esta derivada. La vamos a dejar como tarea. Y bueno, estos van a ser los videos que vamos a hacer mientras regresamos a la escuela. Entonces, bueno, voy a ponerlos cortitos para que vean primero el tema, por ejemplo. En este caso es la integral o la antiderivada de funciones x a la n con n en los enteros, en los naturales. Así que bueno, cuídense.